Vamos a repasar lo que son los puntos principales del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Lo primero que hay que aclarar es que la Corte Suprema de Justicia no emite una condena. En definitiva, lo que hace es rechazar o confirmar un fallo de un tribunal inferior. En este caso, un primer tribunal que la condenó, después hubo una Cámara que revisó y termina en la Corte Suprema. ¿Qué hace entonces la Corte? Lo vamos a hablar enseguida con invitados para que nos expliquen un poco de todo esto. Bueno, confirmó en definitiva las condenas anteriores. Bien, lo que vamos a repasar son los puntos claves de este fallo. ¿Qué es lo que se dictó en esta condena que ratificó la Corte? 6 años de prisión por administración fraudulenta, es decir, por corrupción. Exactamente, y la inhabilita a Cristina Fernández de Kirchner y a los otros condenados para ejercer cargos públicos. Cualquier cargo. También hay otra cuestión que tiene que ver con la absolución por el delito de asociación ilícita, porque en un momento también había sido imputada por ese cargo, sí, por asociarse, bueno, con toda una estructura que se supone lo que hacía era lavar activos que estaban destinados en realidad para la obra pública. Sí, la Fiscalía insistía y va a insistir sobre esto. En ese caso, la pena es mucho más alta, alcanzaría los 12 años de prisión. Y el último punto tiene que ver con un decomiso de 84 millones de pesos y un poco más, que también ha sido parte... 84 mil millones de pesos, exactamente, que ha tenido que ver a ver, en esta en causa. Principio tienen tiempo los condenados para devolver cada uno de ellos el monto que le asignó la justicia. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, 84.835 millones. En caso de que esa devolución no sea voluntaria, comienza el tema de los decomisos. Pero vení, porque vamos a charlar con nuestros invitados para poder entender desde el punto de vista político y desde el punto de vista constitucional lo que significa esta ratificación de la Corte Suprema de Justicia. Así es, les damos la bienvenida a esta mesa que tenemos con Jime, como todos los días, a Pablo Manili. Él es abogado constitucionalista, que muchas gracias por venir. Gracias. Y al señor Slavinsky, ya amigo de la casa, con quien también hemos tenido el gusto de... ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, primera lectura. Primera lectura. Bueno, lo primero que creo que hay que mencionarlo y con contundencia es que esto es histórico, ¿no? Me da la sensación de que no sé, acá el abogado dirá, pero si hay muchos casos comparables con semejante situación en donde una 2 veces expresidenta y exvicepresidenta termina de alguna manera condenada y en este caso pareciera ser en prisión domiciliaria o con prisión efectiva de algún modo. Creo que si tenemos que compararlo será el juicio de las juntas en aquellos momentos, alguna presión preventiva de Menem, pero me parece que aquello no tenía que ver con semejante situación. Y ante esta escena desconocida, la cantidad de incertidumbres políticas y electorales que se abren. Me parece que ese es el punto a desentrañar. Digo, es un momento histórico, hay una escena desconocida que genera incertidumbre y que todavía no podemos comprender, analizar cuáles son todas las implicancias que se vienen en adelante. Podríamos hablar de un punto de inflexión, al menos para lo que es el peronismo, ¿no? Que venía bastante quebrado y que quizá en esta situación encuentra una forma de fortalecerse y de seguir adelante, aún sin ella. Sí, parece ser un punto de inflexión sin lugar a dudas. Lo que no sabemos es si esto corresponde al fin de un ciclo o al comienzo del siguiente. Exacto, pero uno podría decir que las crisis son oportunidades, claro, porque las crisis son oportunidades, pero esto no lo sabemos. Yo creo que acá hay algo que es clave, que hay mucho análisis dando vuelta y como tengo ahí quizá un enfoque más electoralista, porque me parece que la política se transformó lamentablemente en muy electoral, digo que tienen electoralitis aguda muchos dirigentes, es que en realidad ella pierde su principal carta, que es la carta Cristina candidata. No te olvides, a muchos no les gusta que diga esto, pero de las 12 elecciones en donde participó Cristina, ganó 11. Y la que no ganó fue con Esteban Bullrich y estuvo ahí, que casi que te diría que fue un triunfo por la situación contextual. Más que nunca hay que esperar el resultado de la historia, ¿no? Porque la historia es la que marca no hay lugar a dudas en ese sentido. Lo que sí es que es un jugador electoral para el peronismo muy importante. Y esa carta no la tiene más. Entonces vos me decís, fin de ciclo o comienzo del que sigue, punto de inflexión sin duda. Bueno, a ver, Jime, ya enseguida lo sumamos al doctor para mirar cómo sigue todo esto desde el punto de vista constitucional, pero desde el punto de vista político estamos dando una primera mirada a vuelo de pájaro, ¿no?
Sí, así es. Yo le agregaría a tu análisis que sí hay antecedentes en la región. Estamos hablando del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que también sufrió cárcel en nuestro país vecino, y después la Corte Suprema, ya a diferencia de la de aquí, lo deja libre y vuelve a la presidencia. Ahí se da una situación de que el juez Moro también se le descubre alguna cosa. Tenía vínculos políticos, claro, exacto. Bueno. La justicia de Brasil, sí. que la condena, tenía vínculos políticos con, en este caso, Jair Bolsonaro, con la oposición de Lula, que es lo que mismo Cristina aduce, que el tribunal en segunda instancia y también la Corte Suprema tienen vínculos políticos. Puntualmente ella dijo Mauricio Macri, lo mencionó ayer y también lo mencionó la semana pasada. No la compararía esta sentencia con, como decís vos, el juicio de las juntas, porque eso fue un gobierno de facto, fue la dictadura cívico-militar, en este caso son gobiernos democráticos. Así que y lo que vos planteabas, Maga, con respecto a cómo sigue ahora con respecto a la movilización popular o el peronismo en particular, ya hay información de que el abogado de Cristina viajó a la Corte Penal de La Haya para hacer una denuncia internacional. También se está hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso ya sería en otro plano, que tiene que ver con la condena al Estado argentino, pero que no tendría una incidencia en la causa judicial. Exactamente. Claro. Me das pie para hacerle la pregunta al doctor Manili. ¿Tiene cartas para jugar en la justicia, Cristina, yendo a la Corte Internacional? No, en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Penal Internacional no hay nada para hacer. Los caminos que le quedan son interponer dentro de los 3 días hábiles un recurso de revocatoria in extremis, así se denomina, ante la propia Corte Suprema Argentina, que en el 99% de los casos se rechaza, porque la Corte nunca va a desdecir lo que dijo 3 días antes. Por supuesto. Sirve para si aparece alguna circunstancia particular que quizá posterior, digamos, al fallo, porque no ha sucedido. Mire, en toda la historia de la Corte, que lleva casi 160 años, esto se ha aceptado en 10 o 12 ocasiones, o sea, nada, Claro. Es residual. El otro camino que le queda es una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero interviene la comisión con sede en Washington y después intervendría la Corte Interamericana. La Corte no interviene de entrada. Llevaría muchísimo tiempo. Eso lleva muchísimo tiempo. Esperar en prisión. No hace falta viajar a Washington, la denuncia se puede hacer por email. Claro. La Comisión Interamericana recibe denuncias permanentemente. Tarda por lo menos 1 año en declarar admisible una denuncia, o sea que no es algo que le sirva judicialmente. Lo planteo porque ustedes me preguntan qué se puede hacer, pero no es útil. Ahora, doctor, dentro de lo más cercano en el tiempo, ¿cómo continúa esto? Porque ahora tiene 5 días para presentarse, ella puede elegir cualquier momento. Sábado y domingo no. No. Bueno, Claro. se nos queda lunes, viernes, hoy, viernes, el lunes no porque es feriado, que vendría a ser lo mismo que un sábado y domingo, martes y miércoles, o sea, 3 días. Hoy, con el día de hoy, 3 días y medio. No, de aquí en adelante son pasos más bien formales. Ella tiene que presentarse. Hasta ahora siempre se ha presentado a estar a derecho. No hay por qué dudar. Es para destacar, siempre se presentó. De que se presente. Le van a hacer una revisación médica y van a resolver el planteo de prisión domiciliaria. Es muy probable que sí obviamente no. lo consiga. 90% de que se lo ¿Llega el miércoles conceden. con eso ya resuelto o va a tener que pasar en la alcaldía algunos días detenida? Ahí ya no le puedo asegurar cuánto tardarán los jueces en resolver el pedido de prisión domiciliaria. Pero lo que hay que destacar aquí es la clara señal que emitió la Corte Suprema en este fallo. Yo creo que la Corte le emitió una señal a la clase política en el sentido de que todos somos iguales y todos estamos sometidos a la justicia, a la Constitución y a la ley. También un mensaje a la sociedad de que nos quedemos tranquilos, de que cuando hay delitos la justicia responde. Y creo que también le ha enviado una señal a los jueces inferiores que tienen que investigar todas las causas de corrupción que hay. No solo contra la señora Cristina, sino las causas que hay contra el señor Macri, contra el señor Alberto Fernández y contra el señor Milei. La justicia debe investigar y con esto se va a sentir respaldada. Los jueces inferiores con esto deberían tener mucha más actividad en todas las causas ¿Usted en siente trámite. que ese es el mensaje que da la Corte? Yo creo que implícitamente ese mensaje está. Si yo fuera juez y tuviera en mi despacho una causa contra un político de la envergadura de los que acabo de nombrar, nombré solamente a los últimos 4 expresidentes para ejemplificarlo,
yo me sentiría apoyado por la Corte Suprema, por supuesto. ¿Una decisión así? ¿O lo querés discutir un poquito? No, me parece que ahí la Corte siempre juega, primero, coincido que hay un mensaje en lo técnico, jurídico, legal, pero también juega políticamente, ¿no? Incluso en su propia interna. Me parece que hay muchos rumores, pasillismos, comentarios que hablan de otros porqué de la Corte, que me parece que son válidos, pero que se van a ir viendo con los fallos en el tiempo. Digo, hay que ver si después va a haber un fallo en contra de expresidentes o en contra incluso del actual presidente. Me parece que eso lo determina el tiempo. ¿Con 5 miembros se habría esperado el mismo fallo? ¿Perdón? Con 5 miembros, si hubieran, por ejemplo, accedido ya a la Corte Suprema los jueces que habían sido propuestos por el Ejecutivo, ¿te imaginas el mismo fallo? No, yo creo que la cantidad de jueces influye. Lo que pasa es que para mí mi abordaje es político y no de técnica jurídica. Entonces yo creo que ante más jueces, más posibilidades hay de encontrar resquicios por los cuales los fallos van, digamos, cambiando y tomando ciertas consideraciones. También déjame que te lo diga muy claro de que esto no es jurídico, mi comentario. Esto es un abordaje político, porque a nivel jurídico me van a decir, no, bueno, pero la causa está aprobada, hay determinadas pruebas, que es con tal claridad que haya 3 o 25 miembros, hubiese sido lo mismo. No, y además hay otro tema. La Corte no hace una revisión íntegra de todo lo que se discutió en el juicio y de todo lo que se dijo en las sentencias de primera y segunda instancia. La Corte solamente controla que se haya respetado el debido proceso y que no haya habido arbitrariedades. Su función es limitada, no es una instancia ordinaria que revisa todo. Con lo cual, discrepo con el colega. Con el abordaje político. Digamos. En el sentido de que si hubiera habido 5 o 7 jueces, era lo mismo. Vos ya tenés una mayoría de 3 firmada. Si hubiera habido 2 más, ya esta mayoría decidía el fallo. Claro. Con lo cual no creo que hubiera cambiado mucho. De parte de la oposición hay muchos cuestionamientos al proceder que hizo la justicia a lo largo de todo este camino antes de llegar a la Corte Suprema por los magistrados en los que ha caído esto, que por lo general han sido vinculados a partidos políticos contrarios a Cristina, ¿no? ¿Qué hace la Corte en ese caso? ¿Considera los cuestionamientos que se ha hecho? ¿Confía totalmente en la imparcialidad de los magistrados? Hubo ese tipo de manifestaciones. Yo la única de ellas que considero que tiene medianamente asidero es una cercanía del fiscal con un líder, con el señor Macri, para decirlo con todas las letras. Pero de los jueces no he visto ninguna prueba, no he visto ninguna base efectiva como para argumentar esto. La Corte trató el tema en el fallo que salió ayer y dijo, mire señor, si usted pensaba que acá no había un tribunal independiente, usted tendría que haberlos recusado. En su momento. El instituto procesal de la recusación es para sacarme de encima a un juez que yo considero que no es independiente e imparcial. Vamos a ir si usted no recusó, ya está. Vamos a Comodoro Pi, ¿les parece? Un segundito a ver si hay novedades y seguimos charlando. A ver, Silvia. El juez Gorini, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal número 2, está en este momento analizando el pedido del abogado defensor de Cristina Fernández, del doctor Beraldi, con 2 particularidades. Luego le va a dar vista al fiscal Luciani. La opinión de Luciani no es vinculante en este sentido. Y también se debe expedir no solamente sobre el arresto domiciliario pedido por los abogados de Cristina, sino también para que no le pongan la tobillera electrónica. Habida cuenta, como señaló Beraldi en su carta, en su escrito, remitido al doctor Gorini, que no es necesario monitorear los movimientos de la expresidenta, entre otros motivos, porque tiene custodia de la Policía Federal de manera permanente. Para tener en cuenta también, Gorini estaría analizando a esta hora la posibilidad de pedir un estudio, la ampliación de un socioambiental y determinar de esa manera si finalmente el arresto domiciliario es o no concedido. Bueno, gracias, Silvi. Es interesante este planteo. ¿Cómo se cumple la prisión domiciliaria? Digo, lo de la tobillera, ¿lo tiene que tener sí o sí o puede existir lo que plantea justamente su defensa, que es que no la use? Ella puede tener acceso a un móvil, ella puede salir al balcón y en todo caso alguna vez, no sé, recibir a la militancia. A ver, lo de la tobillera sí o no lo decide el juez en virtud de las consideraciones que tiene que hacer él en la causa y de acuerdo a cada imputado en particular. La tobillera es para, por temor a que se viole la... Por temor a que salga, a que salga de la prisión domiciliaria. Esto sería, digamos... Dado el caso de que es una persona que tiene custodia policial permanente de la Policía Federal, no me parecería en primera vista razonable
que le pongan una tobillera. Y lo del balcón va a quedar a criterio de los jueces, pero mientras no salga de su domicilio, el balcón es la casa. ¿Y lo del teléfono? También va a quedar a criterio del juez. Bien. Fíjense que estamos todo el tiempo hablando de que la situación es única. Sí. Es histórica y es única, por lo tanto la incertidumbre es total, porque uno podría decir, bueno, pero la tendrían que tratar como cualquier otro preso o cualquier otro condenado. ¿Por qué estos beneficios? Bueno, porque el criterio de la tobillera es que justamente no se fugue, pero esta señora que fue presidenta tiene una custodia policial permanente, por lo tanto, ¿cómo se va a fugar? Aparte, no en ningún momento claramente analizó esa intencionalidad, esa lógica. Entonces me parece que es único. Esto es el punto. Es cierto. Y vamos minuto a minuto conociendo cada vez más novedades a raíz de esta noticia. Por ejemplo, algunos gremios han decidido llevar, o están evaluando al menos, llevar adelante medidas de fuerza. Sí, así es. Se evalúa que la CGT pueda llamar a un paro general, incluso se está discutiendo, todavía no está confirmado, el día que efectivamente se defina o comience el cumplimiento de la condena. En la Universidad de Buenos Aires hay tomas. Hay tomas en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y además hay coordinación con algunos agrupamientos políticos que piensan llevar adelante algunas actividades concretas, pero que no quieren adelantar justamente para no develar en qué momento o en qué lugar lo pueden llegar a hacer. Estamos hablando concretamente de cortes de ruta, cortes de autopista, que de igual modo todavía no están confirmados y están siendo debatidos en este momento. Doctor, para finalizar, ¿usted cree que actuó la Corte con absoluta independencia? ¿Es un mensaje de independencia de la justicia o cree que hubo consultas, no digo con el sector político, o sí, yo qué sé, no lo sé, o la propia Corte dialogó con las instancias inferiores de la justicia para tomar una decisión al respecto? Yo en general confío en la justicia, confío en los jueces y confío en esta Corte en particular. Como dije antes, creo que el mensaje que ha dado es muy contundente. No creo que haya habido consultas y además era bastante obvio, olvidémonos de la persona que estaba sometida a proceso, era bastante obvio que en una causa penal, donde en todas las instancias las condenas fueron coincidentes, el escaso margen de apreciación que tenía la Corte en un recurso de queja por recurso extraordinario denegado era altamente probable que saliera así, independientemente de quién fuera la persona imputada. Con lo cual, la respuesta a su pregunta sería afirmativa. Confío en la independencia de la Corte. Gabriel, ¿crees que en este nuevo tablero político que se va reconfigurando, realmente la gente, me abro un poco del análisis político, realmente la gente recibe este mismo mensaje que está dando el doctor, de que la justicia ha sido justa, de que no hubo operaciones mediáticas? Digo, porque hay muchas versiones confluyendo, más allá de que la justicia haya dado una condena, y mucha gente en estos momentos se aferra a teorías que le hacen bien a uno. Yo creo que la condena opera como confirmatoria de la narrativa de cada cual. Bien. Digo, los que están del lado del Frente de Todos, de Unión por la Patria o del kirchnerismo, lo que ven es persecución, lawfare, que es una perseguida y que es proscripta una candidata cuando el que tiene que decidir es el pueblo en elecciones. ¿Tenemos una primera respuesta en las próximas elecciones o no? Digo, primero eso, y por el otro lado también es una confirmación de los otros, del otro lado que te dicen, claro, no, mirá, la verdad que es una condena ajustada a derecho, porque robó, porque durante todos estos años, ¿cómo puede ser que Lázaro Báez se haya enriquecido de tal manera, etcétera, etcétera? Entonces digo, me parece que es confirmatoria. Vos me decís, ¿qué consecuencias tiene hacia la elección posterior en la provincia de Buenos Aires? Yo creo que muchas. ¿Por qué? Porque creo que lo que hace es genera un factor unificador de la situación en donde hay 8 elecciones particulares que en realidad va a tener 2 dilemas. Es Milei sí, Milei no, la economía de Milei sí, la economía de Milei no, o la batalla cultural. Por el otro lado, estoy de acuerdo con Cristina presa o no estoy de acuerdo, y me parece que hay 2 drivers cuando antes de esta situación había 8 elecciones separadas, diferentes totalmente, por supuesto que con mucha implicancia y mucha incidencia de la tercera sección electoral con ella a la cabeza, pero hoy me parece que lo que se da es un barajar y dar de nuevo político y electoral. Bueno, queda clarísimo que los dos tienen un montón de laburo de acá en más. O siempre lo tienen, pero me parece que esto también le va a dar mucho para hablar, tanto de lo constitucional como de lo político. Por favor, un placer. Gracias a usted.